Hey. Entrevista, Render Magazine, La vida en Layers. Soy Gabriel Ortega, toco la guitarra y canto. Hola, soy Aarón y toco la batería. Y yo soy Alex y toco la guitarra y canto. Pues sí, por ejemplo, a nosotros nos tocó todavía aparecer en un acoplado que se llama El que la hace la grita, que fue editado por Sony Music y por Epic. Y por ejemplo, bandas que siguen existiendo ahorita de ese acoplado, por ejemplo San Pascualito Rey, Chiquita Violenta, Los Claxons, ¿quién más? Como muchas bandas que ahorita ya tienen mucha trayectoria, pero nos tocó que nos hayan reunido, por ejemplo, en un acoplado sacado por una transnacional, ¿no? Y bueno, de esta fecha para ahora, pues pasaron muchas cosas, entre ellas el MySpace, luego decayó el MySpace y el Facebook, y bueno, la escena fue evolucionando mucho, ¿no? Hubo más festivales, ¿no? Ahora como que hay muchos más festivales que antes, y muchos lugares en donde tocábamos en esa época ahora ya no existen. O sea, yo creo que lo único que subsiste de esa época, pues como siempre, es el Alicia, el Bulldog tal vez, pero como que había lugares que estaban abiertos para bandas como el Factory, por ejemplo, se me ocurre, de esa época, y que ya no existen, ¿no? Entonces creo que sí ha habido como muchos cambios. Twitter es una herramienta que no pensábamos que fuera tan importante para las bandas, y por ejemplo ahora es muy importante que nos siga la gente en Twitter. Entonces como que todos esos cambios de esa época para acá sí han sido muy importantes y han modificado mucho el trabajo de la banda, ¿no? El disco se llama Leti Humek Indahani Mishmasadi. Leti Humek es el sonido del cometa, Indahani es agua que nace y Mishmasadi significa niño luna. Está en maya, zapoteco y miche o mixe, ahí sí no sé cómo se pronuncia. Y la diferencia entre esos dos discos, pues más bien creo que es un poco de madurez por parte de nosotros. Estábamos como en el primer disco estábamos más chicos, estábamos pues chavos, y el disco como que refleja mucho la parte como que nuestra perspectiva de la vida en ese momento. Fue un disco que nosotros grabamos, que nosotros produjimos, y que posteriormente desde comprar una computadora, comprar una tarjeta de audio, ver de qué manera se podían grabar una guitarra, un bajo, pues todo nos encargamos de hacerlo nosotros, hasta que Jerry Rosado, que es ahorita como director de Discos Intolerancia, nos echó la mano para postproducirlo, mezclarlo y masterizarlo, y ya fue como pues una evolución, fue como nuestra entrada pues ya de una manera más profesional al circuito como del rock en México, y este segundo disco pues refleja más una madurez en cuanto a composición, en cuanto a la música que estamos haciendo. Porque estábamos en busca del nombre del siguiente disco y tuvimos como una junta y todos llevamos como opciones de nombres, ¿no? para el disco, qué queríamos que representara, qué concepto queríamos que tuviera, y nos dimos cuenta que las canciones que teníamos del disco eran muy diferentes a las del primer disco, ¿no? Estas canciones de Leti Humek eran mucho más conceptuales, como mucho más serias, tenían distintos episodios entre cada una, muchas veces tenían como tintes de música un poco más seria, experimental, como mucho más clavado. Entonces dijimos que era mucho más importante para nosotros que hubiera un nombre que sonara muy interesante, y bueno, casualmente todos traíamos opciones de nombres en lenguas indígenas de México, y entonces decidimos, todo se fue dando para que tuviéramos 3 opciones que nos gustaban, y al mismo tiempo era un disco muy largo, entonces
con la disquera decidimos que iba a ser mucho más interesante y mucho mejor sacarlo en 3 partes. Y podemos usar un nombre para cada una de esas partes y hacer un pequeño como juego en que no se iba a saber qué nombre correspondía a los discos que salieran, sino ya hasta el final íbamos a dar a conocer como que el arreglo real, ¿no? De qué rola va en qué nombre de disco, ¿no? Entonces Leti Humek podría ser el CD que sacamos al principio, o también podría ser el vinil que sale en aproximadamente 2 meses. Inda Hani puede ser el primero o el tercero, eso no se sabe, más bien como que la gente estamos dejando que ella especule un poco y como que juegue con esos nombres, y nos gustó mucho la manera como quedaron los nombres fonéticamente, además de que el significado es como muy bonito, da para mucho con la imaginación. Fonéticamente el nombre Leti Humek Inda Hani Mishma Sadi fonéticamente es muy bonito, entonces es como en el mismo nombre hay música, ¿no? Al momento de pronunciarlo y al momento de imaginarlo, entonces eso fue lo que nos llamó la atención, creíamos que va muy de acuerdo con la música de este disco. Sí, pues la idea que sentimos que transmite el video es que no necesariamente, como dice el dicho, ¿no? Valga la redundancia, que de la vista nace el amor, ¿no? Que no precisamente tienes que recurrir como al sentido de la vista, ¿no? Sino que realmente a través como de la sensibilidad puedes crear como muchas cosas que pueden ser buenas, increíbles, bonitas. Entonces eso es lo que refleja el video, ¿no? Estamos como cubiertos de los ojos, y mientras va apareciendo esta persona que es un artista que hace alebrijes, y él va haciéndolo, va haciendo, sin ver, ¿no? Sin ver, va creando todo una especie de escultura que es un alebrije que al final queda muy bien, ¿no? Y él se va proyectando esa felicidad al momento de que va haciéndolo, y notas una cierta sensibilidad en cuanto lo va haciendo, y pues eso es lo que realmente quiere reflejar el video, ¿no? Para aquellos que ven con el corazón, ¿no? Que es como la frase que tiene al final, ¿no? Pues fue una experiencia muy, muy importante para nosotros, aprendimos muchísimo. Yo creo que lo principal en cuanto al festival es que ves que es un festival organizado desde hace muchos años. Toda la ciudad está involucrada en este festival, no solamente una empresa o un lugar en específico, sino que toda la ciudad vive ese festival todos los años, y es muy importante para ellos, reactiva la economía y es una gran fiesta, ¿no? Digamos, del estado, y estar ahí viendo todo eso, qué tan bien organizado estaba, cómo toda la gente está preparada para ese festival, y las bandas que van de todas partes del mundo. Hay como una especie como de competencia muy sana entre las bandas, todos están echando muchas ganas, porque además hay gente, promotores, managers, público de todas partes del mundo que va a ver a las bandas, entonces es una buena plataforma como para mostrarte, ¿no? La diferencia con el Vive Latino, pues es que el año pasado que estuvimos en el Vive Latino, es una gran fiesta para Latinoamérica, pero es en un solo lugar, y de alguna manera siento que todavía hay una especie de separación entre las bandas, que son muy importantes, digamos, y el público, ¿no? O incluso las otras bandas que están en desarrollo. Y aquí en Austin sentíamos que todos éramos como parte de una familia muy independiente. Vimos a grandes bandas y ellos llegaban y se conectaban solos y se bajaban del escenario a echar una chela justo después de tocar, y platicaban contigo, y veías a grandes ídolos de tu niñez, como, no sé, Tom Morello. Te lo encontrabas en un bar, como si te lo encontraras aquí en un bar de, no sé, de la Condesa o de la colonia Roma, ¿no? Era como muy impresionante tener como ese tipo de estrellas o de grandes músicos, gente que admiras, teniéndolo ahí, como viendo que son de carne y hueso, y que te están enseñando cómo es el show business, ¿no? A uno que nos gusta mucho la música, de pronto
tiene que aprender la otra parte, que es como el negocio de la música y la industria y cómo debe uno conducirse en ella, ¿no? Y eso nos abrió mucho los ojos y nos motivó mucho para seguir haciendo cosas, ¿no?, con la banda. Realmente las veces que he ido al Vive Latino y ahorita que hemos estado, hace un año que estuvimos como banda, que no fui como público, te das cuenta que pues sí es como un público bien honesto, ¿no? Y es un público que quiere ir a ver a todas las bandas, ¿no? O sea, el público que va al Vive Latino quiere verlos a todos, ¿no? Quiere aprovechar ese mismo día porque le gusta como el rock nacional de una manera muy, y el rock en español como que de una manera muy desinteresada, ¿no? O sea, como que y mucho del público que tuvimos en ese momento pues era gente que iba a vernos a nosotros, que se sabía como canciones, que nos sorprendió bastante, ¿no? Porque no somos una banda que ahorita no se meta 500 personas en un lugar, ¿no? Entonces ver que la carpa estaba considerablemente llena y que había gente que estaba coreando las canciones, pues para nosotros fue muy emocionante, ¿no? Como músico te emocionas y haces muchas cosas en el escenario, te prendes más, ¿no? Y en el South by Southwest pues vamos con un público que no nos conoce, ¿no? Fuimos ante un público que nunca nos había escuchado. Se compaginó con que ese día que tocamos era fin de semana, fue sábado y también estaba el día de St. Patrick's. Entonces pues estaba llena las calles de gente, ¿no? Estaban llenas y el bar donde tocamos estaba lleno. Y dos días antes que tocáramos, en ese mismo bar hizo un show una banda que era como de la época de Nirvana, que se llama Dinosaur Jr. Entonces el audio que estaba en ese lugar estaba muy bonito, ¿no? Era un audio muy padre, ¿no? Y con ese mismo audio tocamos, entonces todo se compaginó mucho porque sonamos muy bien, la gente se prendió demasiado y realmente pues cuando nos bajamos a la gente le gustó mucho, ¿no? Muchísimo, ¿no? Y pues como que entramos hacia un público, nosotros que tocamos rock, a diferencia de por ejemplo, las dos únicas bandas que tocábamos como rock y que éramos nosotros y Alonso Arreola, pues sí era como un poquito más difícil, ¿no? Porque estaba Sonido San Francisco que tocaba un poquito, que tienen influencias más de cumbia, más como un poquito más latinas, y Juan Cirerol que también tiene influencias más latinas, que pues bueno, ¿no? Sí captaron inmediatamente al público mexicano que estaba allá, ¿no? Pero nosotros pues íbamos a tocarle rock a los que lo inventaron, ¿no? Entonces fue muy bien, o sea, la respuesta que tuvimos de la gente fue increíble, ¿no? Tenemos una fecha el 17 de mayo en el 246 con los compas de Rodeo, Superestelar, Wasted Minds y más. Y tenemos una fecha en la VM de Lomas Verdes el 11 de mayo tentativamente. Toda esa información va a estar en la página, en el Facebook de la banda o en el Twitter, que es @turbina_, el Twitter, y el Facebook es Turbina. ¿Y qué otras fechas tenemos? Tenemos la fecha del Foro del Tejedor, que va a ser una fecha muy especial. Es el 14 de junio y esa vamos a invitar a amigos que los admiramos mucho y que van a colaborar en una rola con nosotros. Todavía no se liberan los nombres, pero todo eso muy pronto. Entrevista. Render Magazine. La vida en Layers.